Este es uno de los casos de cargas básicos más comunes que vamos a encontrar en muchos elementos de ingeniería. Aunque hay que decir, en muchos elementos no solamente encontraremos flexión solamente, sino que generalmente vamos a encontrar casos de carga un poquito más complejos. Por ejemplo, acá en la fotografía que se está viendo tenemos un caso en las vigas del techo, de la cubierta que se ve ahí. Es un elemento que va a estar sometido a flexión principalmente. En la siguiente figura se puede ver una señal de tránsito con algunos semáforos. Las cargas que está sometida ese elemento horizontal, en este caso, podemos considerarlas como cargas de flexión. ¿Okay? Aquí las podemos ver. Podemos considerar como cargas de flexión. En este caso también tenemos una viga utilizada para un puente grúa. Está en proceso de montaje. Ese es otro elemento que podemos considerar como un elemento sometido a cargas de flexión. De hecho, durante su funcionamiento, también la principal carga que va a tener la viga principal de un puente grúa generalmente es una carga de flexión. Acá tenemos otro ejemplo. Estos son generadores eólicos. Estos generadores en sí, las hélices están sometidas a varias fuerzas, eh, entre ellas flexión, y las columnas también, por efecto de la carga aerodinámica de las hélices, también están sometidas a un efecto de flexión. En el caso de las alas de los aviones, también vemos que hay un efecto de flexión. Uno pensaría que realmente son elementos rígidos, pero durante el vuelo las alas se flectan. Como pueden ver ahí, a unas longitudes tales que por lo menos en las puntas de las alas se puede generar desplazamiento incluso en metros, ¿no? Por ejemplo, 10 pies en vuelo es lo que realmente se desplaza, digamos, las alas, pero ellas están diseñadas para poder desplazarse mucho más, es decir, con una carga máxima que es la que se ve acá arriba, hasta de 26 pies. Entonces, generalmente las cargas en las alas hacen que ellas suben y bajen, como si fuera un pájaro de verdad. Otros elementos sometidos a flexión, por ejemplo, la típica tabla de patinar o la tabla para practicar surf, son elementos sometidos a flexión. Las cubiertas, en algunos casos, cubiertas estructurales, algunos de los elementos de las cubiertas pueden considerarse sometidos a flexión. Bien, ya entrando un poco más temas técnicos, uno de las herramientas que vamos a necesitar para trabajar este tema de flexión, va a ser muy importante, es la parte que corresponde a la elaboración de diagramas de cortante y momento flexionante, o diagrama cortante y momento flector, también se le conoce. Se supone que este tema ya está cubierto, ya lo cubrieron ustedes en su curso de estática. Aquí lo que haremos simplemente es hacer uso de esa herramienta que ustedes se supone que saben usar para resolver los problemas. Recuerden un poquito el tema de la convención de signos. La convención de signos nos ayuda a interpretar los diagramas ya construidos. Por ejemplo, generalmente vamos a tener dos tipos de diagramas. Vamos a tener en ingeniería normalmente tenemos el diagrama de cortante y en este caso consideramos que el cortante positivo
es cualquiera de estas dos configuraciones. ¿Por qué aparecen las dos? Porque el diagrama, tanto el diagrama de cortante como el diagrama de momento flector, es un diagrama que nos está mostrando una fuerza interna. Es como si hiciéramos un corte en la barra. Al hacer un corte en la barra, lógicamente por acción-reacción, si yo corto en cualquier parte de la barra, por ejemplo acá, al cortar esa barra, la parte izquierda va a tener una fuerza interna en una dirección y la parte derecha va a tener una fuerza interna en la otra dirección. Por ejemplo, la parte derecha cortado de esta sección pues tendría que tener una fuerza hacia arriba para contrarrestar la fuerza P, y por acción-reacción esta parte debería tener una fuerza interna hacia abajo para contrarrestar esa fuerza P, el efecto de la fuerza P. En este caso, la convención de signos nos ayuda a interpretar, independiente de cuál de las dos secciones que tomemos, sea la de la izquierda o la de la derecha, poder entender de qué lado está, independiente que se tome la izquierda o la derecha, cuál es la dirección de la fuerza. Fíjense que en este caso, por ejemplo, esta es, de acuerdo con nuestra convención de signos, no importa si tomas la izquierda o la de la derecha, aquí el cortante se debería ver positivo, ¿de acuerdo? Para el equilibrio de este tramo, en este caso, el momento flector tendría que ir en esta dirección. Si lo miramos desde esta cara, para contrarrestar el efecto de P, y por efecto de acción-reacción, pues el momento tendría que ir en la otra dirección para cumplir la tercera ley de Newton. Si se damos cuenta, en este caso, con respecto a nuestra convención de signos, esos momentos serían negativos. Y así debemos interpretarlos en un diagrama de cortante y diagrama de momento. Si vemos un momento negativo, ya podemos visualizar internamente cómo deberían verse las fuerzas al interior de la sección que nosotros estamos cortando. Esa es la finalidad principal de la convención de signos, tener una manera única de interpretar los diagramas. Otro repaso, en este caso vamos a mirar rápidamente método gráfico, que es uno de los métodos más rápidos para construir diagramas de cortante y momento flector. Simplemente un repaso rapidito. Recordar, por ejemplo, que para construir el diagrama de cortante se aplica esta ecuación que nos dice que la derivada de la función cortante con respecto a la longitud de la barra es igual a menos el valor de la intensidad de carga distribuida en un punto específico de la sección. Esto viene de estática, simplemente estamos haciendo el repasito de información. Es decir, la función cortante es la derivada de la función carga con el signo cambiado. Ojo con el signo cambiado. Por el otro lado, la derivada de la función momento es igual a la función cortante. La derivada de la función momento es igual a la función cortante. O sea que básicamente yo puedo obtener el momento y el cortante a partir de la integración de la función carga y la función cortante. Básicamente esa es la manera como lo vamos a obtener. El fundamento del método gráfico consiste en hacer esa integral de manera gráfica, de manera calcular áreas directamente, y es bastante útil cuando los tipos de cargas son simples, es decir, tenemos cargas puntuales, cargas distribuidas constantes, cargas distribuidas lineales. Podemos perfectamente hacer los diagramas y no van a resultar diagramas muy complejos. Para otros tipos de cargas, por ejemplo, si ya tenemos cargas parabólicas y ese tipo de cargas, ya es mejor generar las funciones y hacer la integración analítica. Aquí vemos otro ejemplo para recordar, por ejemplo, fíjense que como la derivada de la pendiente es nuestra función de carga con el signo cambiado, en este caso como la carga se va incrementando y es positiva, en este caso la pendiente es negativa y va aumentando el valor de la pendiente, hasta en este caso el valor máximo que tenemos aquí, el valor de la pendiente máxima negativa. Para el caso de los momentos, la pendiente de la función momento es igual al valor del cortante. Pues fíjense, aquí tenemos un valor de cortante positivo, pendiente positiva, cortante positivo más pequeño, pendiente más pequeña, cortante cero, pendiente cero, cortante negativo, en este caso, pendiente negativa
en este caso. Y los valores generalmente se hacen haciendo la integración. En este caso, el cambio de cortante se calcula a partir del área que tenemos aquí. El área de esta integral me da mi delta de cortante que tenemos acá. Y el área de mi gráfica de cortante, lo que me va a dar es el cambio de la función momento. Bueno. Entremos entonces a hablar de la deformación generada por la flexión. Como vemos, la flexión es básicamente un tipo de carga originado por dos momentos que son perpendiculares al plano de la deformación. Este momento está en esta dirección, el vector como tal ocurre en esta dirección. Este momento actúa hacia acá, entonces en este caso el momento va en esta dirección. En este caso, por eso decimos que los momentos son perpendiculares al plano de la deformación, que sería este plano que tenemos acá, lo cual genera un curvamiento del elemento. El elemento se curva, genera una curvatura en el elemento, que originalmente se tomaba como recto. Eso es importante. El tipo de flexión que nosotros vamos a estudiar es en lo que llamamos elementos rectos, elementos prismáticos, las vigas rectas, ¿ok? La viga, digamos, originalmente tiene que estar recta y la flexión lo que va a generar es una curvatura en el elemento. Para vigas que originalmente ya están curvas y se flectan, la teoría cambia un poquito, o sea, las ecuaciones son un poquito más complejas. Por eso el tipo de elemento que vamos a estudiar es este elemento, un elemento que originalmente está recto y la flexión lo que genera es una curvatura. Aquí lo podemos ver abajo. Básicamente la flexión. En este caso, como flectamos con la curvatura hacia abajo, esta longitud que tenemos aquí, que originalmente es la misma que tenemos acá, tenemos dos longitudes iguales, al momento de generarse la flexión, la distancia de este punto a este punto se nos aumenta. Así que podemos decir que esta longitud se aumenta. Mientras que por el otro lado, esta distancia de aquí hasta acá, que originalmente tenía acá arriba, se nos reduce. Entonces, esta parte se reduce. Entonces, podemos decir que hay una parte de la sección que se estira y hay otra parte de la sección que se comprime. Si hay una parte de la sección que se estira y hay una parte de la sección que se comprime, obviamente tiene que haber alguna parte de la sección a la que no le pasa nada, o sea, que mantiene su longitud original sin cambiar. O sea, no se ve afectada por el efecto de la flexión. Esta sección o esta parte del elemento es lo que uno llama el eje neutro o la superficie neutra. El eje neutro es la zona de la sección que no se ve afectada por el efecto de la flexión. Ni se comprime ni se estira. Más adelante vamos a ver cómo se halla el eje neutro. No en todos los casos va a ocurrir como en este caso, que está en la mitad, pero puede estar en un punto diferente. Aquí vemos el ejemplo de una viga que se le ha aplicado un par de momentos, no se los he dibujado, se los voy a poner aquí. En este caso, el tipo de momentos que generaría esta flexión sería un par de momentos en esta forma. Generarían esa flexión sobre la viga. Teniendo en cuenta eso, si tomamos un pedacito de la viga, pedacito de la viga, nos escapa ahí. Si tomamos un pedacito de la viga, una sección de la viga, cualquiera, supongamos que esa sección tiene un espesor pequeño, un delta X, espesor pequeño.
fallando aquí un poquito esto. Vamos a ver otra vez el puntero. Aquí está, listo. Supongamos que tenemos un pequeño espesor aquí, delta X, que corresponde a una sección tomada arbitrariamente de esa viga que estamos conectando en flexión. Originalmente, si la barra es recta, todas las fibras miden lo mismo, miden delta X. Todas las fibras, desde abajo, desde la más inferior hasta la superior, van a medir exactamente lo mismo, delta X. Cuando la viga se flecta, ella va a adquirir una curvatura. Eso significa que a cierto punto en el plano va a haber un punto que correspondería al centro de curvatura. Vamos a tener un punto que correspondería al centro de curvatura. En este caso, ese punto sería este. Ese punto sería este que tenemos aquí. Este sería nuestro centro de curvatura. ¿Para qué nos va a servir el centro de curvatura? El centro de curvatura, recordemos que podemos usar la relación S es igual a R teta para relacionar el arco o la longitud de los tramos, el tramo reducido, con respecto a la longitud del eje neutro. Supongamos que ya sabemos que este es el eje neutro. Suponiendo que esta fibra que tenemos aquí resaltada es nuestro eje neutro, la longitud de esa fibra que tenemos aquí se podría calcular simplemente a partir de el valor de ρ por el valor de delta teta, que sería nuestro ángulo. Esa sería la longitud del eje neutro. En el caso de esta fibra, que ahora se ha recortado, debería ser más pequeña porque estamos a un radio más pequeño, el valor de esa longitud de esa fibra sería en este caso ahora ρ menos y por delta teta. La deformación unitaria en esta fibra, la fibra exterior, en esta fibra, la fibra exterior, en esta fibra que tenemos aquí, lo único que tenemos que hacer es la diferencia entre la fibra ρ teta y la fibra deformada, que es la que vemos acá. Ρ menos y delta teta menos ρ delta teta, que es la original, la fibra neutra, sobre la fibra neutra ρ delta teta. Cuando separemos esto, obviamente se va a cancelar el ρ, se cancela ρ delta, y me va a quedar solamente esta relación. Me va a decir entonces en este caso que mi deformación unitaria es menos, porque me queda el menos del y sobre ρ. El menos tiene un sentido muy importante aquí y es como la curvatura, en este caso la estamos tomando hacia arriba. Para un y positivo, en este caso, habría compresión. Si y es negativo, es decir, me voy para la parte inferior, me voy para el otro extremo, el y sería negativo, pero entonces implicaría tensión. Entonces, por eso el signo menos que aparece ahí tiene mucho que ver con la convención de signos para definir a qué está a compresión y qué está a tensión. Eso obviamente va a depender hacia dónde estamos tomando la curvatura. Entonces va a ser muy importante la interpretación. Entonces nos queda que la deformación unitaria básicamente es linealmente dependiente de la distancia al eje neutro. Este es un resultado muy importante. La deformación unitaria depende linealmente de la distancia al eje neutro porque ρ en este caso va a ser una constante para una curvatura dada, claro está. Entonces, como esto va a ser lineal, yo puedo decir que la deformación unitaria, puedo colocarle en función de la deformación unitaria máxima, el valor máximo que puede tener C, que en este caso, el valor máximo que puede tener Y, que en este caso lo vamos a llamar C. En este caso, ρ, no sé si lo pueden ver acá,
Rho es este radio, es el radio de curvatura debido a la flexión. Cuando se flecta, el elemento se curva, va a tener un radio de curvatura en un punto dado. Entonces estamos usando la geometría de esa curvatura para poder hacer el análisis. Entonces decíamos que básicamente la deformación unitaria, que es esta, va a variar linealmente en función de la distancia a nuestra fibra neutra. Desde un valor mínimo, que sería 0, hasta un valor máximo. Y también variándonos, teniendo en cuenta que en nuestro ejemplo, el ejemplo que estamos tomando, la curvatura es hacia arriba, entonces por lo tanto la fibra de arriba se comprime, esta parte se reduce longitud, mientras que la fibra de abajo se alargan o se tensionan. Lo importante es que esta relación es lineal. La deformación es lineal. C, en este caso, en nuestro caso, C, es el punto más lejano del eje neutro hasta el extremo de alguna de las dos barras. En este caso es más extremo hacia arriba que hacia abajo, pero puede cambiar, puede ser lo contrario. Eso va a depender de la geometría que tengamos de la sección. El resultado importante es este. La deformación básicamente es proporcional, deformación unitaria es proporcional a la posición que tengamos respecto a nuestro eje neutro. Y como sabemos, por ley de Hooke, los esfuerzos normales son proporcionales al módulo de elasticidad por la deformación unitaria. O sea que si yo tengo una relación de deformaciones unitarias, eso implica literalmente que tengo exactamente la misma relación de esfuerzos. O sea, que ya yo puedo establecer una relación de esfuerzos prácticamente con esta misma ecuación. Yo puedo decir que el esfuerzo en un momento dado, esfuerzo normal por flexión, va también a crecer linealmente con la distancia al eje neutro con respecto a su máximo. Y esta va a ser una ecuación muy importante que nos va a servir para deducir la fórmula de flexión. Y es la que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Precisamente esta la tenemos aquí ya escrita ya un poquito más bonita. Vemos sigma es igual o es proporcional a la posición del eje neutro, de la distancia al eje neutro con máximo. Lo podemos ver aquí. Básicamente los esfuerzos son proporcionales a las deformaciones. Eso en el caso lineal, ¿verdad? Eso va a ocurrir lógicamente en el caso lineal. Entonces lo primero que necesito saber es, la primera ecuación que voy a desarrollar es la ubicación del eje neutro. Trabajarlo en color negro. Entonces básicamente lo que vamos a aplicar es una condición de equilibrio que va a ser sumatoria de fuerzas en X igual 0. Eso es lo que vamos a aplicar. Sumatoria de fuerzas en X igual 0. ¿Cómo aplicamos esa sumatoria de fuerzas? En este caso la vamos a aplicar aquí. Tenemos un pequeño valor de área, un diferencial de área aquí, un dA. Entonces yo puedo decir que en este caso mi fuerza total, que es la que voy a tener aquí, va a ser igual a la integral de sigma por dA evaluado en esta área. Pero como esto es un momento puro, esa integral va a ser igual a 0. Por otro lado, tenemos que esta función sigma la podemos reemplazar por esto que teníamos acá, menos y sobre c, sigma máximo
por dA. En este caso, C y sigma máximo serían constantes, incluso el negativo lo podemos sacar. Sigma máximo sobre C es una constante y me queda entonces Y por dA igual a 0. Como se supone que sigma máximo no es 0 y C tampoco es 0, nos va a quedar que esta integral tiene que ser 0 para que se cumpla la condición de equilibrio sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Esta integral es conocida como el primer momento de área. Y el primer momento de área, recordemos, nos define la ubicación del centroide. La ubicación del centroide es básicamente la ubicación en la cual el primer momento de área se vuelve 0. Por lo tanto, este resultado lo que nos dice es que la ubicación del eje neutro tiene que ser el centroide de la sección transversal de la viga. Ese va a ser nuestro resultado importante en este caso. Por otro lado, también podemos calcular el momento efectivo. El momento efectivo es el valor del momento calculado usando la ecuación de momentos, pero en este caso vamos a tomar un pequeño diferencial de área aquí y vamos a calcular el momento que me está generando esa distribución de fuerzas que están generando estos esfuerzos aquí. Entonces vamos a decir, nuestra ecuación sería esta. M sería igual a la integral de, en este caso tendríamos sigma por dA, que es la fuerza, por su brazo, en este caso el brazo es Y. Entonces aquí tendríamos que, entonces en este caso, lo que cambia entre este momento que aplicamos y la fórmula de acá arriba, es que aquí en este caso estamos agregando el brazo Y. De resto es muy parecido, simplemente tenemos que reemplazar nuestra fórmula, menos Y, C, sigma máximo, por Y, por dA, y en este caso sacamos también el factor sigma máximo C y menos, que en este caso serían constantes, menos sigma máximo C, salen de la integral y me queda acá una integral que sería el tipo Y cuadrado por dA. Este tipo de integrales también son conocidas, este es el segundo momento de área, también conocido como momento de inercia. Entonces lo podemos reemplazar ese valor por esta letra I mayúscula y trazo mayúscula, que sería un momento de inercia centroidal. ¿Ok? El menos simplemente nos está indicando que para nuestro caso de ejemplo, recuerden que el mayor esfuerzo es de compresión, ¿ok? Porque la curvatura da hacia arriba. Y esto nos va a dar como resultado que ya podemos relacionar el momento externo con el esfuerzo máximo que me está generando la flexión, que es un esfuerzo normal, una propiedad de el área, que es en este caso la inercia, y otra geometría del área, que en este caso es distancia al eje neutro. Reacomodando esa ecuación, vamos a obtener una ecuación de esta forma. La tapé un poquito, pero aquí lo tenemos en versión bonita, en la diapositiva. Aquí la tenemos ya en versión bonita. Entonces nos va a dejar así. Sigma máximo, ya quitamos el menos, porque el menos o el más va a depender mucho de la convención de signos que tengamos. Tenemos que tener tanto esfuerzos negativos como esfuerzos positivos. En este caso, nuestro sigma máximo va a ser igual al momento externo, la distancia más externa o más lejana que tengamos al eje neutro,
y una propiedad de la sección transversal, que en este caso es el momento de inercia centroidal. Esta es nuestra fórmula de momento, y esta es la, digamos, como nuestra fórmula básica que utilizaremos para este tipo de carga, para poder calcular esfuerzos a partir de las cargas externas. A semejanza de los otros problemas, esta viene siendo equivalente a nuestra fórmula de esfuerzo promedio para carga axial o nuestra fórmula de torsión para esfuerzos de torsión. Esta va a ser la equivalente fórmula para calcular los esfuerzos. En este caso, los esfuerzos de flexión generan, cuando son flectores puros, generan carga normal, esfuerzo normal. O compresión. ¿Qué otra cosa es importante resaltar? Al igual que el caso de torsión, el esfuerzo generado en la sección interna de un elemento que está sometido a flexión no es constante, como se ve aquí en la figura. Va variando linealmente en función de la distancia al eje neutro. ¿Cuáles son los elementos más críticos? Como se ve aquí, el elemento más crítico va a ser las fibras exteriores, es decir, la fibra más lejana al eje neutro es la que va a experimentar el mayor esfuerzo normal. Y por lo tanto, la falla en un componente que está actuando o soportando flexión siempre va a ocurrir en las fibras más externas, en la parte más externa. Mientras el eje neutro es lo que va a estar más relajado. El eje neutro no va a tener prácticamente carga sobre él, no va a tener esfuerzo sobre él, o sea, la parte, digamos, menos esforzada en términos de esfuerzo normal es el eje neutro. Esta tablita se las dejo ahí de todas maneras en las diapositivas, porque es una tablita que tiene diferentes propiedades de las secciones. De las más utilizadas, obviamente, está la sección rectangular. La sección rectangular es una de las más utilizadas. También la sección circular, también una de las más utilizadas. Triangular no se usa tanto, pero está ahí. Y media circunferencia, digamos, están como las más básicas, pero en la mayoría de los problemas, la mayoría de las secciones se simplifican y se trabajan como sección rectangular o sección circular. Y en algunos casos, para que ustedes vayan recordando, se utilizan secciones compuestas, es decir, se hace una sección compleja y toca calcular la inercia utilizando la suma de las propiedades de las diferentes secciones descomponiéndolas. Eso es algo que ya ustedes vieron en estática, pero van a tener que utilizar